Clase número 55, secuencia después de presionar el botón de Power en el esquema Foxconn Toto MV. Parte final. Bien, de clases anteriores hemos venido estudiando esta secuencia después de presionar el botón de Power en un esquema típico. Bien, cuando hablaba de encontrar una secuencia genérica para poder aplicarla en cualquier otro equipo, me refería a más o menos poder seguir todos estos pasos en cualquier equipo, tengamos o no una secuencia en bloque o una secuencia de tiempo que podamos seguir. Bien, principalmente lo que tenemos que saber es lo que ocurre en el equipo, más que la secuencia que se define por el fabricante. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es que cuando vamos a seguir una secuencia después del Power, tienen que estar todos los datos de entradas en el KBC correctamente. Es decir, tengo que tener todos los datos en todas las entradas, esto ya lo vimos, de forma correcta. ¿Por qué? Eso puede ser una causa de que al presionar el botón de Power no funcione el equipo. Sencillamente un dato de entrada incorrecto, la secuencia lee dentro del programa que tiene que haber un nivel determinado y ese nivel es incorrecto, el equipo no funciona, no arranca, no enciende. Bien. Como paso principal o primer paso es que el KBC tenga alimentación. Esto se nos va a repetir muchas veces, que justamente la avería de que el equipo no encienda es que la alimentación del KBC no esté llegando. El circuito que genera ese voltaje no lo está dando. Bien, esto sería lo primero. Después que tenemos ese voltaje y todos los datos de entrada de forma correcta, lógicamente lo que tenemos que chequear en ese caso es que en el pin correspondiente al botón de Power, es decir, el pin que está unido en el pin del KBC al botón de Power, en ese pin haya un cambio de estado. Un cambio de estado cuando yo presiono el botón de Power. A eso me refiero cuando digo de 3.3 voltios, es decir, tiene que estar por obligación en un nivel alto. No confundan esto con el Power al bloque ACPI. En el bloque ACPI tenemos dos posibilidades. En el botón de Power principal tenemos una sola. No podemos confundir eso. Es decir, no tenemos un nivel bajo y sube a alto. No. Tenemos exactamente un nivel alto, un nivel de 3,3 voltios. Baja a 0 cuando presiono el botón de Power y sube a 3,3. En el caso segundo de nuestra secuencia genérica, sería que salen una señal. Esta señal hay que ponerla entre comillas porque no siempre podemos encontrarla. Sabemos que sale, pero no siempre podemos encontrar el nombre, porque muchos fabricantes le cambian de nombre. Por ejemplo, fíjense la diferencia. S5 on, S5 enable, S on, KBC Power on. Las tres se refieren las cuatro se refieren a la misma señal. Esto sube de 0 a 3,3 voltios. Pongo aquí, ojo, con 3.3 voltios y 5.1 voltios principales. Si el equipo que estoy trabajando no tiene 3 y 5 voltios principales antes de presionar el botón de Power, recuerden que esto nos lo vamos a encontrar muchas veces, entonces esta señal casi convencidos de que se utilizará para activar estos voltajes. De ahí a que pongo, ojo, 3.3 voltios y 5.1 voltios principales. Después de leer este punto, repito, esta señal no siempre la vamos a encontrar. Cuando no la encontremos, pasamos directamente a esta, al RSM-RCT. Hemos visto este ejemplo, y lo he puesto a propósito, para que entiendan que la señal RSM-RCT es un valor que sube de 0 a 3,3 voltios y a través de una línea de retardo, sencillamente hace un reset en el bloque ACPI. Esta señal es muy importante saber que se desarrolla en nuestro tercer paso en nuestra secuencia genérica. ¿Por qué razón? Bien, porque esta señal y esta salen prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, esta no sé a dónde la llevan porque no sé exactamente qué circuito manejan con ella. Sin embargo, esta sí, esta va directamente al bloque ACPI. Si esta señal va directamente al bloque ACPI, entonces
tengo la posibilidad de buscarla, localizarla en el bloque ACPI y seguir la secuencia hacia atrás para determinar cómo se desarrolla esa secuencia. Recuerden, nosotros estamos tratando de entender cómo aplicar o encontrar una secuencia en aquellos equipos que no la traen. Y esto es muy típico en muchos equipos que salen con los esquemas y los esquemas no traen ninguna secuencia. De ahí que repito, hay que entender lo que ocurre en el equipo para aplicar la secuencia o determinar la secuencia. Esto lo vamos a tener que medir tantas veces que al final terminaremos por aprenderlo perfectamente bien. Repito, esta señal y esta señal salen juntas. Bien, en el supuesto caso que esta señal y esta señal no salgan, entonces podemos tener dos averías. Lo primero que tenemos que determinar es si el KBC es programable o si tiene una BIOS o una memoria de donde lee su secuencia. Si es del caso de los KBC programables, los Lenovo, los Toshiba, los Acer, bien, si es ese caso, entonces tenemos que reprogramar ese KBC. En el supuesto caso que no podamos resolver la avería, es decir, sigo presionando el botón de power y no responde a eso, entonces hay que sustituir ese KBC. Solamente por la ausencia de esta y esta señal. ¿Por qué digo esto? Bien, porque esto y esto está en secuencia. No obstante, aquí hay que poner un paréntesis y grande. No siempre esta señal sale del KBC. Vimos, por ejemplo, en este caso, en este equipo, que la señal salía o era tomada del estado de una fuente. Es decir, si la fuente entregaba el voltaje y la corriente de forma correcta, esta señal subía de 0 a 3,3 y era entregada al bloque ACPI. En este caso no podemos determinar que nuestro problema sea secuencia del KBC. ¿Por qué razón? Bien, porque la señal que estoy midiendo está determinada por el estado de una fuente, no es el caso. Yo hablo de que esta señal es culpable de un problema de corrupción de BIOS o corrupción de programación de KBC si la señal sale directamente del KBC como secuencia. En este caso, en este equipo, repito, está hecho a propósito. Les he demostrado que esta señal no siempre sale del KBC, por lo tanto no siempre podemos aplicar esto que estamos diciendo. En este caso, repito, esta señal está determinada por el estado de una fuente. En este caso, ¿para qué nos sirve el conocer esta secuencia? Porque podemos ir desde la señal, es decir, localizar el bloque ACPI, muy fácil de localizar. Cuando localizamos el bloque ACPI, localizamos la señal. La señal me llevará directamente a una página, no obstante, también tenemos el recurso del control F dentro de lo que es un PDF y localizamos todos los puntos y, lógicamente, me llevará al circuito que está generando la posibilidad de que esta señal suba a 3,3 voltios. ¿Por qué digo esto? Bien, porque en este caso no es que se genera un voltaje, sino que se conmuta una masa o no en función de si el circuito que genera el estado está correcto o no. Es decir, que la fuente, cuando entrega el voltaje y la corriente, los entrega de forma correcta y no tiene ningún problema. Entonces, esa línea de voltaje, a la que le llaman RCM, RCT, siendo el power good de ese circuito, sube de 0 a 3,3 voltios. Es decir, el MOSFET interno de ese circuito libera esa masa y esa línea, repito, a la que le llaman RCM, RCT, sube de 0 a 3,3 voltios. En realidad es un estado. No, en realidad es el estado de ese circuito. No es que el KBC, como otros casos, genere una señal o un voltaje por esa salida. Bien, aclarado este punto, pasamos al siguiente. Después que estas dos señales, pero principalmente esta, sube de 0 a 3,3 voltios en una secuencia genérica, entonces al bloque ACPI llega Power Button. He puesto Power Button
porque es el nombre que me voy a encontrar dentro del bloque ACPI. Pero no siempre, repito, esto se llama Power Button. Power Button se llama dentro. Localizo el nombre dentro y fuera enseguida me va a llevar a cuál es el circuito que me lo genera. Lógicamente, el circuito que me genera el Power Button es el KBC. El KBC envía un cambio de estado a este punto de ese VGA, a ese punto del bloque ACPI. No puedo medir en el punto del VGA, mido en el pin del KBC. ¿Qué mido? Que tiene que producirse un cambio de estado. El cambio de estado puede ser de 0 a 3,3 o de 3,3 bajar a 0 y subir a 3,3. Cualquiera de los dos es admisible. Bien, después que esto lo compruebo, es decir, chequeo que esto ocurre, esto que acabo de decir aquí, si esto ocurre de una forma u otra, lo siguiente es determinar a qué parte llegan estas señales. Hemos visto un caso también muy particular donde estaba llegando solamente la señal SLP-S5 al KBC. Normalmente al KBC le llegan las dos. Pero, repito, en un caso particular, como es el caso de este equipo, nos podemos encontrar que estas dos señales no llegan siempre al KBC. Ahora, lo que sí es correcto es que salen las dos señales del bloque ACPI. Y de una forma directa o indirecta van a arrancar las fuentes principales de un equipo. Por lo tanto, ¿dónde voy a buscar estas señales? Bien, voy a buscarlas principalmente empezando por el circuito que crea el voltaje principal de la memoria RAM. Estas señales van a arrancar directa o indirectamente las fuentes principales. Y digo directa o indirectamente porque en este equipo también a modo muy particular no lo arrancan de forma directa. Bien, entonces, después que pueda medir que las dos señales han subido de 0 a 3,3 voltios, es decir, han pasado de un estado bajo a un estado alto, esto se mantiene durante todo el encendido del equipo. Es decir, mientras el equipo esté encendido, estas señales, y esto lo aclaro porque también me lo han preguntado de esa forma, estas señales nunca bajan de 3,3 voltios. No pueden bajar de 3,3 voltios porque son las señales que garantizan, por ejemplo, que la RAM esté encendida. No puede bajar este voltaje. Este 3,3 no puede bajar porque entonces la RAM la apagas. Si apagas la RAM, el equipo no funciona. Por lo tanto, repito, estas dos señales permanecen todo el tiempo mientras el equipo esté encendido en 3,3 voltios. Bien, después que garantizo, he medido que las dos señales SLP-S5 y SLP-S3 han subido a nivel alto, repito, esto lo veo en el bloque ACPI. SLP-S5 y SLP-S3 es la lectura interna que busqué. Si no dicen SLP, S5, SLP, S3, entonces puedo guiarme por estos dos nombres que están escritos dentro y siguiendo la línea desde ese punto hacia afuera podré determinar cómo le llaman en ese equipo. En algunos casos sus B y sus C, pero en realidad siguen siendo SLP, S5, SLP, S3. También le agregan otras siglas con otro guión aquí adelante. Sí o sí, dentro del bloque ACPI se llaman SLP-S5, SLP-S3. Bien, después que garantizo que estas dos señales se me han puesto a nivel alto, 3,3 voltios, entonces lo siguiente a medir es el voltaje principal de la memoria RAM. Después que determino que el voltaje principal de la memoria RAM ha subido a su nivel correcto, dependiendo si es DDR2, DDR3 o DDR4, entonces garantizo también o busco el voltaje de la controladora de RAM, que sube de un nivel 0 a un nivel según sea el VGA. Y digo según sea el VGA porque las controladoras pueden tener varios voltajes, principalmente 0,75 o 0,9. Bien, cuando ya determino que este voltaje también ha salido, entonces tengo que garantizar, esto ya es como conocimiento, no como secuencia, pero lo puedo meter dentro de los pasos, que tienen que liberarse las líneas principales de los voltajes principales de ese equipo.
¿Dónde están y cuáles son? Bien, las líneas principales son, primero, la conmutación de los 5 y los 3 voltios. Esos son dos líneas principales. Tan principales son que, por ejemplo, la línea de 5 voltios va a alimentar casi a todos los circuitos que generan los pulsos de los voltajes principales. Bien, esos 5 voltios inicialmente están a masa. Hay que liberarlos de masa. Y los 3,3 voltios que van a alimentar el resto de los circuitos, o va a ser la combinación de cómo se conmuta el resto de los circuitos, también estarían a masa. Pero también las líneas principales, es decir, donde están todos los inductores magnéticos, en un principio permanecen en cero. ¿Cómo permanecen en cero? Bien, porque nada más alimentarse los circuitos que generan esos pulsos, al no estar activados todavía, mientras no estén activados, sus salidas están a masa por unos circuitos que protegen esas líneas. Bien, repito, en cualquier caso que estemos trabajando y de repente no aparezca una liberación de línea, puede ser por un cortocircuito o puede ser directamente porque hay un circuito de liberación que no trabaja. Cualquiera de los dos puede traernos este problema. Y este problema nos traería como consecuencia que al presionar el botón de power, instantáneamente vemos que la fuente intenta subir, es decir, que aparece un consumo pequeño en el equipo, pero cae instantáneamente. ¿Por qué? Porque hay una línea que no se libera, es decir, hay una masa en una línea principal. Bien, cuando se liberan de masa las líneas principales, es muy fácil de chequear. ¿Cómo se hace esto? Bien, nos situamos en los inductores magnéticos de potencia y vamos a poder ver que mientras no presionemos el botón de power, lo que nos puede ocurrir en muchos casos es que esas líneas tienen una baja resistencia, es decir, me sitúo entre la bobina y la masa del equipo en ohmios. Mientras yo no presione el botón de power, puedo encontrarme una baja resistencia entre esa bobina y esa masa. Sin embargo, lo que tiene que ocurrir es que cuando presiono el botón de power, esa baja resistencia tiene que subir a mega ohmios. En el caso, repito, que no sea un VGA. Recuerden que, aunque no lo hayamos mencionado muchas veces, ya hemos mencionado que ciertos VGA tienen una resistencia muy baja en sus líneas principales. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta ese detalle. No obstante, sí o sí, tiene que aparecer una subida de resistencia. Es decir, que mientras yo presiono el botón de power, el circuito está alimentado, no se preocupen porque el multímetro está en ohmio, estoy midiendo la resistencia que hay entre masa y un inductor. Principalmente, esas pruebas tienen que hacerse con equipos que estén funcionando para que ustedes puedan ver el resultado. Hagan esto, tomen el multímetro, el equipo está funcionando, sitúan el negativo del multímetro en masa, el positivo en una bobina y presionan el botón de power, el multímetro en ohmios. Y van a ver la diferencia que ocurre cuando hay una liberación de línea y aparece el voltaje. Desde luego que no va a aparecer el voltaje en su multímetro por una sencilla razón, porque en ohmios no lee voltaje. No obstante, cuando pasen el cursor se van a dar cuenta de que efectivamente tienen voltaje cuando pasen el cursor a voltajes. Y cuando hagan esta prueba en voltaje van a ver que en un principio hay un 0.00 y cuando presionamos el botón de power, entonces esto se libera y pasa a voltaje, es decir, llega el voltaje a la línea. Bien, después que se liberan estas líneas principales, repito, las más importantes son estas dos. Son las dos primeras líneas que tienen que liberarse de masa y subir a 3,3 voltios y 5 voltios. Lo vimos en la clase pasada. Como ven, esto es una secuencia genérica que podemos aplicar a cualquier equipo. No estamos hablando exactamente de pasos
sino de un resultado, de lo que ocurre en todos los equipos que vamos a trabajar. Esto en realidad es lo que hace la electrónica en todos los ordenadores portátiles. Hagan lo que hagan, siempre tiene que aparecer este resultado. Bien, en la clase de hoy vamos a estudiar los pasos que faltan en esta secuencia, es decir, para construir una secuencia genérica y poder aplicarla en cualquier equipo. Bien, continuando con nuestro gráfico de secuencia en bloque, nos habíamos quedado en las conmutaciones, es decir, la conmutación del voltaje de 3 y de 5 voltios. Mediciones 14 y 15. Medición 16, aunque es una reiteración porque realmente es el voltaje que sale de PU17 y era la medición 12, en muchos casos yo les sugiero que siempre garanticen, aunque midan en la salida de un circuito, en la entrada de otro, si este voltaje va a ser, por ejemplo, como es el caso, para alimentar a este circuito y generar otro voltaje. Digo esto porque en más de una ocasión me he encontrado con casos donde algún alumno ha pasado esto por alto, da por hecho de que el voltaje está, por ejemplo, en un inductor magnético y no tiene este voltaje y quiere cambiar este circuito directamente, sin chequear que este voltaje ha llegado a este pin. Puede haber una resistencia de por medio, puede haber un condensador de por medio que esté en corto, puede haber un transistor que tenga la conmutación de este voltaje, puede haber muchas cosas. Y si no chequeamos que a este circuito le llega este voltaje, podemos incurrir en el error de cambiarlo y en realidad la avería era un condensador o una resistencia o un transistor que ha dejado de conducir por otra razón. La sugerencia en este caso consiste en siempre que tenga un voltaje, aunque ya lo haya comprobado, si este voltaje va a otro circuito, hay que volverlo a chequear en el pin de entrada del circuito, es decir, en el pin de alimentación del circuito. Y luego que determino que ese voltaje está en ese pin, entonces puedo verificar el resultado, es decir, si este voltaje existe o no. Esto es una entrada de voltaje, esto es una salida. O mejor dicho, esto sería una alimentación y esto es una salida de voltaje. Veamos PU12. Circuito PU12. RT9045 GSP. Bien. En todas las clases he hecho énfasis de que todos los alumnos, o por lo menos dar una explicación completa de cómo es que se maneja todo un circuito. Es decir, el desarrollo electrónico de cómo es que la electrónica alimenta un circuito y a veces a través de la propia alimentación crea una secuencia. Quiere decir esto que los alumnos que estoy formando deben entender la importancia de saber llegar a cada uno de estos análisis en la forma correcta, principalmente porque hay fallos donde necesito tener el conocimiento de análisis electrónico para poder determinarlo. Por ejemplo, si observamos, tenemos el voltaje que creamos en el paso 12. Tenemos más V5S, tenemos más V5A, más V3.3A y más V3.3S. Los voltajes S son los voltajes después de las conmutaciones. Es decir, estos son los voltajes después de las conmutaciones principales de 3 y 5 voltios. Me refiero a los voltajes principales después que han sido conmutados. Bien, observen, aquí tengo un voltaje inicial, esto es posterior, no tan posterior porque todos estos voltajes están después del botón de power, pero la electrónica lo hace en un orden. Si ese orden por casualidad se rompe, es decir, algún dispositivo se daña, ya sea por ejemplo estos diodos, este MOSFET o este MOSFET, puede romper el orden. Y si rompe el orden, sencillamente no funciona el equipo. Se detiene la secuencia. La secuencia que estamos construyendo, esa secuencia que estamos estudiando, se detiene por completo, sencillamente porque un
dispositivo que está en ese orden rompe la secuencia. De ahí a que, repito, he hecho mucho énfasis en explicar detalle por detalle todos los análisis. Si llevan esto de esta forma, es muy fácil resolver las averías. ¿Por qué? Porque el orden sería el correcto. Bien, en este caso, ¿cuál voltaje llega primero? Los A. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si este voltaje llega primero y este no ha llegado, quiere decir que este MOSFET no conduce. Quiere decir que este voltaje viene aquí y aparece una masa en este punto. Al aparecer una masa en este punto, esta resistencia es de 0 ohmios. Mantiene este punto a 0. Quiere decir esto que mientras este voltaje exista, este transistor está conduciendo PQ71B y no hay referencia en este circuito. Pin 3 lo tengo a masa a través de este MOSFET. Inicialmente es eso lo que ocurre. Por otra parte, estoy aplicando 5 voltios a control, pero no tengo voltaje. Es decir, este voltaje, este circuito se alimenta con 1.5 o 1.35 voltios que salieron de este circuito. Es decir, en un primer momento no tengo alimentación, tengo 5 voltios, tengo la referencia a masa a través de este MOSFET y ese es el estado inicial del circuito. Luego, cuando conmutan los voltajes principales, esto sigue siendo 5 voltios, son dos resistencias de 0 ohmios. Esto quiere decir que inclusive en algún circuito pueden quitar una de ellas dos. Ahora, eso sí, cuando llega a este voltaje, este diodo conduce, hace conducir a PQ71A y libera a esta masa. Ahora bien, cuando conmutamos el voltaje principal de 3,3 voltios de más V 3.3A a más V 3.3S, este voltaje llega aquí, hace conducir a los dos diodos a la vez, llega el voltaje a la puerta de PQ71, PQ71 conduce y aplica masa donde inicialmente habían 3,3 voltios. Si deja una masa en esta puerta y este transistor, el PQ71B, tiene una masa en fuente, masa y masa, el transistor deja de conducir, tiene el mismo potencial de energía en los dos pines. Por lo tanto, la masa que estábamos aplicando a este punto, dejamos de aplicarla. Y en ese momento, que también llega este voltaje de aquí, aparece este voltaje de 1,5, 1,35, se divide, aquí hay un divisor, 10 kiloohmios y 10 kiloohmios, se divide a la mitad e ingresa este voltaje aquí. Si observan, dicen que el voltaje de referencia es 0,75. Bien, referencia 0,75. Ahora bien, en realidad han tomado 1,5 voltios, lo han pasado por un divisor de dos resistencias iguales, el voltaje se divide a la mitad y lo inyectan en el pin 3. Cuando llega la referencia al pin 3 y llega el voltaje de alimentación teniendo el voltaje de control ya en el pin 6, el circuito genera por el pin 4 más 0,75 voltios para la controladora de RAM. Entonces, esta sería la medición correcta de todo este circuito en cualquier caso de que algo nos falle. Si el orden ha sido correcto, es muy fácil de determinar si el circuito está dañado o no. Bien, para aquellas personas que pueden preguntarse, ¿cómo mediría yo un orden de este tipo de alimentación? Esto únicamente lo podemos hacer con las dos sondas del osciloscopio, conociendo perfectamente cuál voltaje va primero y cuál voltaje va después. En un osciloscopio puedo determinar fácilmente cuando un voltaje ha entrado primero y cuando un voltaje ha entrado después. Por lo tanto, en el caso que tengamos que reparar algo medianamente complejo, es decir, cuando yo vaya a revisar la secuencia de un circuito X,
Si conozco los voltajes y tengo duda de si un voltaje está interrumpiendo la secuencia porque está entrando después o antes, con las dos ondas del osciloscopio puedo llegar a determinar con claridad absoluta si un voltaje se me adelanta a otro o no. Basta con medir en el punto y en el punto. Es decir, tengo conocimiento de que este voltaje en este punto tiene que llegar antes que este voltaje en este punto. Si tengo duda de que algo ocurre de forma contraria, y hablo de un caso que en este circuito no se me cumpliría, porque no tiene nada que ver, no obstante, le dan un orden por una razón, ahora hablo de la razón, repito, lo puedo ver con un osciloscopio. Es decir, ¿para qué me sirve un osciloscopio cuando estoy revisando la secuencia? Principalmente para determinar si algo se adelanta a otro punto o si algo se me atrasa, porque lo más probable es que se me atrase. Si un voltaje se atrasa con respecto a otro y le han dado un orden, el circuito se va a interrumpir. Por esa razón les doy como alternativa, en el caso de que esté revisando una secuencia y tenga como duda de que la secuencia se está rompiendo por algo que está entrando antes o después, me basta con determinar los puntos de entrada y salida y los voltajes que lo determinan. Es decir, ¿cómo determino esta salida de 0,75 voltios? Estamos yendo ya a una electrónica de detalles, es decir, a un análisis de detalles, donde si el voltaje no está saliendo de forma correcta, puedo inclusive llegar a determinar si es que un voltaje de estos ha entrado antes o después. La razón por la que hacen esta forma de circuito en este equipo específicamente es para condicionar los voltajes. Es decir, este circuito funciona si todos los voltajes van saliendo en el mismo orden. ¿Por qué razón? Porque basta con que no se cree, por ejemplo, la conmutación de 3 voltios. Si esa conmutación no se crea, aunque llegara este voltaje, nunca podría salir este. Es decir, aquí se interrumpe completamente la secuencia. Basta que, repito, no se vaya a crear esta conmutación. La conmutación de este voltaje a este otro. ¿Qué es lo que están logrando con esto? Condicionar el resultado. Es decir, esto o este valor es condicionado porque todas estas conmutaciones ocurran de forma correcta. Eso es una electrónica que vamos a ver muchas veces, no solamente en este equipo, sino en toda la electrónica de forma general. Siempre condicionamos algo que va a ocurrir en función de lo que estamos haciendo. Si esto que estamos haciendo no ocurre de forma correcta, entonces el resultado lo rompemos y no ocurre. Medición 18. APU VDD-A 2,5 voltios. Bien, como es lógico, en PU9 se crea este voltaje para este equipo. Por lo tanto, esto no entraría en nuestra secuencia genérica, debido a que puedo tener una tecnología Intel, por ejemplo, que no tenga justamente este voltaje y no esté aplicando este punto. Por lo tanto, en este equipo, esto es una particularidad muy típico de los AMD, 2,5 voltios para los procesadores AMD. Bien, entonces, para no dilatar el tema de la clase, porque esto se reitera, esto es una activación, una fuente que crea este voltaje, pasamos directamente a lo que es U20. Observen U20. En U20 están uniendo estas dos conmutaciones, las llevan a U20 y estos 3,3 voltios también los llevan a U20. Vamos a buscar a U20, están comparando el resultado de todo lo que ha ocurrido, tanto en un principio del circuito como prácticamente en un final del circuito, que también depende de lo que ocurrió arriba, y lo están uniendo en un circuito, en U20, y están creando lo que sería para nosotros el startup o medición 19. Circuito U20. Bien, un
amplificador operacional. Recuerden que los amplificadores operacionales, en este caso, pueden ser de colector abierto o no. Este es un amplificador operacional de colector abierto. Cuando tenemos este caso de operacional, quiere decir que podemos tener dos posibilidades: que el colector se quede abierto y que la línea quede libre en función de los valores que pueda tener esa línea desde afuera, o que sencillamente el operacional, por la comparación de los dos pines de entrada, conmute la salida a masa. Por lo tanto, tendríamos dos valores: el valor que pueda prevalecer en esta línea en función de la circuitería, tanto esta como esta, o que el mismo circuito en función de la comparación provoque una masa, porque la comparación nos da, repito, una masa. Bien, este circuito, si nos fijamos, tiene muchos valores de voltaje. Tiene dos valores por aquí que son S, es decir, voltajes principales de 3 y de 5 voltios después que se han realizado las conmutaciones, voltaje principal de 3,3 voltios antes de realizar la conmutación, voltaje de 3,3 voltios cuando conecto el cargador, y por aquí, si nos vamos a la clase pasada, podremos recordar que aquí en un principio tenemos voltaje de 5 voltios, aplicado a este punto. Es decir, tengo 5 voltios aquí, llegan a este pin porque este MOSFET PQ43, hasta que no presiono el botón de power, no conmuta, es decir, no me crea una masa aquí, pero inicialmente cuando tengo el equipo conectado al cargador, aquí tengo 5 voltios y aquí tengo 5 voltios. Por lo tanto, aquí tendría en un principio 5 voltios y aquí tendría en un principio 3,3 voltios antes de presionar el botón de power. Observen, aquí tengo un voltaje aplicado a un divisor de voltaje que crea un voltaje en el pin 4. Todavía el circuito, inicialmente, repito, estoy solamente con el cargador. Es decir, cargador puesto. Aún no he presionado el botón de power. Por lo tanto, el circuito no está alimentado. Este voltaje es posterior. En este equipo, este voltaje aparece cuando presiono el botón de power. Pero en este punto, en el pin de Q50, en la puerta de Q50, le estoy aplicando 5,1 voltios antes de presionar el botón de power. Por lo tanto, en este circuito tengo inicialmente un voltaje en el pin 4 y un voltaje en la puerta de Q50. ¿Qué provocan esto? Bien, lo que provocan es lo siguiente. Q50 conduce, tiene fuente a masa, es un MOSFET de canal N, conduce y aplica una masa en este punto. Es decir, que antes de presionar el botón de power, esta señal me la están poniendo a masa. Esto es una medida de seguridad absoluta. ¿Por qué razón? Bien, adelantamos. Esta señal Startup no es otra cosa que la activación de todas las fuentes principales que faltan por activar en este equipo. Lo podemos ver en el gráfico que estamos viendo. Si vemos en el gráfico, vemos que Startup va a todos los enable, es decir, va a todas las activaciones de los voltajes faltantes o restantes. Todo lo que falta para crear voltajes principales. Lo activo con esta señal. ¿Qué son estos circuitos? Bien, estos son los convertidores de DC, donde en cada uno de estos puntos encontraremos un inductor magnético o varios en el caso de V-Core y estarán entregando los voltajes principales con corriente a los circuitos correspondientes. Bien, la señal Startup, por lo tanto, es una señal muy importante. ¿Por qué razón? Bien, porque recuerden que estas líneas estaban a masa en un principio. Esta señal no puede subir a un nivel alto en ningún caso ni en ningún momento,
porque crearía un cortocircuito y rompería estos circuitos. ¿Por qué? Porque la salida de estos circuitos están a masa inicialmente. Si están a masa y yo le creo una activación, es como si este circuito intentara dar una corriente mucho más alta que a la que ha sido diseñado, por lo tanto se quemará. Por lo tanto, esta señal no puede subir a nivel alto por ninguna razón. Por esa razón, nada más conectar al cargador, tomo un Q50, le aplico 5 voltios en este punto, en la puerta de este transistor, y aplico una masa en este punto. Es decir, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la función de Q50? La función de Q50 es mantener a masa la activación de las fuentes principales, mientras este circuito se prepara para chequear esto que estamos viendo de voltajes diferentes. Sencillamente es un chequeo de todas las cosas que han ocurrido, es decir, antes y después de presionar el botón de power. Estos voltajes de aquí son posteriores. Este sale primero y estos salen después. Entonces, ¿qué es importante de esta parte? Primeramente, entender el orden. Y lo segundo, las posibles averías. Si Q50 se rompe, es decir, se cortocircuita entre drenador y fuente, nunca va a haber una señal alta. Es decir, las fuentes principales no van a trabajar. El equipo intentará encender, pero no podrá hacerlo porque este transistor lo impide. Esto nos llevaría a tener que seguir la secuencia completa y nos llevaría hasta este punto. Este punto, tanto con el cargador conectado como sin el cargador conectado, tendría una masa entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque sería que Q50 está dañado, cortocircuitado entre drenador y fuente. Bien, esa sería una posible avería. Otra avería, que U20 se cortocircuite. Muy típico. Es típico que un operacional se cortocircuite entre la salida y la masa, o entre la alimentación y la masa. Esto también nos puede llevar a la misma avería. En este caso, este condensador está muy lejos entre el voltaje de trabajo y el voltaje de alimentación, por lo tanto, no es una posible avería. Esto es algo que ya pueden ir viendo. Por ejemplo, este de aquí también. En este caso, el voltaje ni siquiera va a ser 3,3 voltios. Hay un divisor, por lo tanto, el voltaje es el menor. Este condensador no sería una posible avería. Estos voltajes, si no llegan en su momento, sí son causantes de una posible avería, porque este está mucho antes, y hasta que estos no crezcan, el operacional permanece con el pin 1 a masa. Por lo tanto, lo que hay es que entender el circuito completo para poder determinar que esta señal tiene que ponerse a nivel alto, activar todas esas entradas y poder generar todos los voltajes que arrancan al equipo. Bien, ya hemos visto el circuito. Ya hemos comprendido cómo es que trabaja, pero para agregarlo a nuestra secuencia tenemos que comprender cuál es la razón de este circuito. La razón de este circuito es un chequeo de todos los voltajes que tenemos hasta ahora. Recuerden que esta señal es el resultado de una conmutación, es decir, de 5 pasa a 0 voltios por la conmutación de un MOSFET que se le aplica un SLP a su puerta. Por lo tanto, lo que tenemos en este circuito es un primer chequeo. Si todo ha ocurrido de forma correcta y en el orden correcto, entonces esto sube a nivel alto y activa las fuentes. Esto es algo que se repite en todos los ordenadores portátiles, en las electrónicas de los ordenadores portátiles. Lo que van haciendo es un chequeo de lo que vamos fabricando como voltajes y el orden, es decir, el chequeo se va haciendo en el orden que se va fabricando. Esto que estamos viendo es un circuito que chequea valores y órdenes. Y en función de esos valores y esas órdenes y ese orden de secuencia, entonces generamos un resultado
que activa las siguientes fuentes. Medición 20. Conmutación del voltaje más V1.1A en el MOSFET PQ46 para crear más V1.1S. A de los primeros voltajes antes de las conmutaciones, S de los voltajes después de las conmutaciones. Más V1.1A es el voltaje que se creó en el principio después de crearse los 3, los 5 y los 12 voltios en PU18. Recuerden, el circuito de 3 y de 5, después de haber sido activado por KBC Power On, generó estos voltajes y después informó o dio la información de estado, y con esa información de estado se activó PU18, generando más V1.1A, y fue la medición 5 que hicimos. Bien, este mismo voltaje ha esperado hasta ahora y es conmutado por el PQ46 como resultado de la subida de valor de 0 a 3,3 voltios de Startup. El circuito utilizado para la conmutación de PQ46 es el que está en la figura. Bien, recuerden, Startup es una señal que sube de 0 a 3,3 voltios. Este voltaje que tenemos aquí es un voltaje que está antes de presionar el botón de Power, es decir, cuando este voltaje existe, no existe ni este ni este. PQ53, recuerden, en la puerta de PQ53 hasta este momento yo tengo una masa. Startup permanece a masa por PQ50. Esta masa en esta puerta y en esta fuente hacen que PQ53 no conduzca mientras el equipo está conectado al cargador. Cuando el equipo está únicamente conectado al cargador, el único voltaje de todo el circuito es este. Si es este MOSFET no está conduciendo, estos 5 voltios están aplicados a la puerta. Por lo tanto, aquí hay 5 voltios. Estos mismos 5 voltios están en esta puerta. Desde que conecto el cargador. Bien, si tengo 5 voltios en la puerta de PQ53A, PQ53A está conduciendo. Conduciendo quiere decir que está aplicando masa en este punto. Es decir, tengo masa aquí, tengo masa aquí y tengo masa en toda esta línea completa. No puedo tener nada aunque tuviese voltajes. ¿Por qué razón? Porque mientras PQ53A conduce, esta masa impide que PQ46 pueda conducir. Bien, cuando presionamos Power, lo primero que aparece es este voltaje. Desde luego que si no aparece este voltaje, PQ53A sigue aplicando masa aquí, pero ya tengo este voltaje. Después que aparece este voltaje, aparece este otro voltaje, que fue el resultado, repito, de que este voltaje 3 y 5 voltios A también estén correctos, es decir, no se les haya demandado más corriente. Si este voltaje y los demás están bien, existe este. Luego, cuando todo se ha cumplido de forma correcta, este voltaje sube de 0 a 3,3 voltios. Esta subida de 0 a 3,3 voltios entonces hace conducir a PQ53B. Cuando PQ53B conduce, donde habían 5 voltios, aplica una masa. Por lo tanto, PQ53A recibe masa por puerta y tiene masa en fuente, deja de conducir, dejando una alta impedancia entre este punto y este punto. Cuando PQ53A deja de conducir, aparece este divisor, creando un voltaje en este punto que hace conducir a PQ46 y creando más V1.1S, es decir, el mismo voltaje de 1.1, pero con una corriente de 3 amperios que está limitada por este MOSFET. Como ven, el circuito también está condicionado por la llegada y el orden de los voltajes. Es decir, este circuito, al igual que los demás que hemos visto hasta ahora, es un circuito que es el resultado, es decir, el resultado de este voltaje, es el resultado del orden de los voltajes que han ido
apareciendo en el equipo y se han ido creando en el equipo. Sencillamente es otra forma de la electrónica de ir chequeando lo que va sucediendo y en un orden. Importante en esta parte. Bien, repito nuevamente, analizar lo que es posible como avería. ¿Por qué razón? Bien, porque si entiendo lo que es posible como avería, luego encontrar una avería es muy sencillo. PQ53B. PQ53B, si está cortocircuitado, el equipo va a trabajar, pero puede tener algún problema. Sin embargo, si PQ53A está cortocircuitado entre fuente y drenador, nunca el equipo va a trabajar. Si PQ53B está cortocircuitado entre puerta y fuente, esto es bastante común, entonces el equipo tampoco nunca trabajará, porque esta señal de startup se iría justamente hacia masa, por esa misma puerta fuente. Si este transistor PQ46 está abierto porque por casualidad o por alguna razón se superaron estos 3 amperios y rompieron este transistor, aunque seguramente está sobrecalculado, si este transistor está abierto, lo que nos puede ocurrir es que este voltaje nunca estaría. Se puede crear este voltaje en PU18, sin embargo nunca llegaría a funcionar el equipo porque este voltaje falta. En resumen, repito, lo importante de estas explicaciones es poder entender la electrónica y los posibles fallos que tiene en función de cómo se analiza. Repito, estos circuitos están condicionados por el orden en que aparecen los voltajes. Mediciones 21, 22 y 23, salida de voltaje de cada uno de estos circuitos. Estamos hablando de los inductores magnéticos de potencia de estos circuitos. Ahí estaría midiendo la medición 21, 22 y 23. Como ven, son los voltajes principales que faltan para alimentar los VGA de este equipo. Ahora bien, como secuencia genérica, aquí hay que hacer un paréntesis. En este caso, fíjense, toman todos los power good y los unen. Es muy típico hacer esto. Es decir, cualquier power good que aplique un 0 a esta línea, deja en 0 a la línea. Si todos los power good, recordando de clases anteriores, un power good no es otra cosa que un MOSFET que internamente tiene su drenador aquí, aquí y aquí. Es decir, cada MOSFET de cada circuito está aplicando su drenador a esta línea. Si ese MOSFET tiene la fuente a masa por el otro extremo, es decir, fuente a masa, drenador a esta línea, si hago conducir al MOSFET, el MOSFET conduce y aplica masa a la línea esta. Entonces, lo que están consiguiendo es que cualquier circuito que tenga un fallo de sobrevoltaje o sobrecorriente, lo informa directamente a la línea, a un circuito común. Por eso es que lo hacen de esta forma. Bien, esta no es la única forma de hacerlo. Hay otra forma. Otra forma es condicionar, porque aquí están condicionando una misma línea, recibiendo un dato común, y cualquiera de ellos podría romper la secuencia. Es decir, con que falle una de las fuentes y aplique un 0 aquí, el sistema, ya lo veremos ahora, detectará que una de las fuentes ha fallado. No vamos a ver fuente por fuente porque sería muy larga la clase. Ya hemos visto fuentes de todo tipo, ya he visto la principal, que era la de 3 y 5 voltios. Esta fuente prácticamente es repetitivo, pero lo que sí me interesa es que comprendan que esta medición 24 es la unión de todos los estados de todas estas fuentes, pero que no siempre se hace así. También puedo tomar los valores de salida, unirlos en un punto común o en un circuito común y determinar un estado de todos los valores de salida. En este caso nos centramos en este circuito. Sencillamente han tomado todos los power good y lo llevan y lo informan al KBC. Bien, esto es muy común.
utilizar y darle toda la información de estado de todas las fuentes principales al KBC. Y luego es el circuito KBC quien le informa al bloque ACPI que todas las fuentes están trabajando de forma correcta, y en este caso el circuito ACPI genera un APU Power Good al procesador y luego genera un reset para comenzar a trabajar con los datos. Bien, si observamos, hemos terminado en la medición 25. Esto es lo genérico, es decir, todo esto que ha ocurrido hasta aquí es genérico. Al final terminamos en el mismo punto. Si miramos en el esquema en bloque de la clase anterior, vamos a ver que podríamos hacer una asociación de un sistema genérico, a pesar de que los equipos hayan sido construidos en fechas diferentes. Sin embargo, la electrónica que los maneja es muy similar. Terminamos prácticamente con lo mismo. En este caso, repito, estas señales ya no son genéricas porque dependen específicamente de que la tecnología sea de AMD. En el caso de Intel tendremos unas señales parecidas, pero que no serán justamente las mismas, excepto esta, que es un reset que se hace a la CPU antes de comenzar a trabajar. Bien, a modo de comparación, si observamos el esquema de esta clase y el esquema de la clase anterior de secuencia, donde teníamos un puente sur y en este tenemos un FSH, vemos que prácticamente tenemos una secuencia donde en un esquema de la clase anterior llegamos a un Power Good, al Soft Bridge Power Good, y en este esquema hemos llegado al FSH Power Good. Es decir, ambas señales las localizo en el bloque ACPI. Y hemos visto que de una forma muy similar han ido chequeando los voltajes en el orden que han ido creciendo o han ido apareciendo los voltajes, y en función del voltaje que va apareciendo han ido dando el resto de voltajes. Quiere decir esto que si comprendo esta secuencia, la puedo aplicar siempre en cualquier ordenador, aunque yo no la tenga, que es la parte importante de estas clases. Que el alumno aprenda que puede encontrar una secuencia aunque el equipo no la traiga, porque siempre la electrónica que se utiliza y se aplica hace prácticamente lo mismo. Bien, con estos datos ya puedo dar conclusión a una secuencia genérica, a esa secuencia genérica que habíamos comenzado al principio de la clase. Bien, con los pasos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 podemos englobar la conclusión de la secuencia genérica. Y digo podemos englobar porque aquí pueden haber cambios en estos pasos de aquí. A partir del 10 hacia abajo pueden haber varios cambios. Por ejemplo, terminamos en el paso 9, lo que fue la conmutación de los voltajes principales de 3 y de 5. Después de esto, siempre hay un chequeo electrónico de los voltajes creados y conmutados. Estos son los circuitos que hemos estado viendo, donde los circuitos condicionaban el orden de los voltajes para el funcionamiento de esos circuitos. Es decir, de esa forma chequean, aunque también hay otros equipos donde se chequea la electrónica con determinados circuitos específicos para eso. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de cómo ocurre este paso, es decir, el chequeo electrónico de lo que va ocurriendo. Recuerden, no siempre es un circuito que se determina para eso, pero en este equipo vimos como dos circuitos específicamente diseñados en un orden y alimentados en ese orden, se chequeaban estos voltajes. Si algún voltaje faltaba, ese circuito fallaba y no daba continuidad a la secuencia. Bien, después que se chequean los voltajes que se han creado y conmutado, se activan las fuentes principales. Es decir, con estas señales, en muchos casos se activan directamente estas fuentes. Y por último, después que se activan las fuentes, se activa el voltaje V-core. Aquí hay un paréntesis. En esto no siempre se cumple en este orden. El voltaje V-core inclusive puede ser activado muchas veces por el propio KBC. Que estas fuentes principales
le entreguen el estado de trabajo al KBC y que el KBC sea quien cree el voltaje VROM o VCore y active este voltaje para la alimentación de la CPU. Por lo tanto, en estos pasos de aquí, la secuencia genérica hay que adaptarla. Se cumplen, pero no siempre en el mismo orden. Por ello es que hay que prestar mucha atención de cómo ocurre. Bien, lo que sí tenemos como seguridad es esta parte. Cómo llegar de aquí hasta aquí, comenzando justamente por el bloque ACPI. En el bloque ACPI está la información, es decir, se le informa finalmente de todo este proceso con una sola señal. Siguiendo esa señal hacia atrás, podemos descubrir o podemos entender y comprender cómo es que se crea todo esto hacia este punto. Por ello, lo importante es ir estudiando cada esquema que nos vaya pasando por taller e ir analizando todos estos detalles. Esto nos enseñará a cómo llegar desde aquí hasta aquí. Porque, les reitero, estos pasos pueden variar. Varían en función de la electrónica. Recuerden que la electrónica es muy fácil de variar. Después de haber explicado y analizado todos los circuitos que hemos ido analizando hasta aquí, creo que a nadie le queda duda de que se puede hacer electrónica con muchas formas de circuitos. Y siempre puedo llegar a un resultado muy parecido. Pero las averías en esos circuitos pueden ser bastante diferentes en función de la electrónica que se ha construido. Por ello es que, repito, esta es la secuencia genérica que vamos a utilizar en aquellos equipos que no traigan una secuencia. Y ya tenemos un orden de cómo ir buscando esa secuencia. Siempre desde aquí hasta aquí. Hacia atrás no se puede buscar hacia adelante porque hay muchas alternativas. Cuando saltas de aquí hacia acá, hay muchas alternativas. En cambio, estas alternativas desde este punto hacia atrás son mucho más fáciles de entender. A veces nos costará más, a veces nos costará menos, pero esta es la forma de resolver una avería en aquellos equipos que no tengan una secuencia en bloque o una secuencia de tiempo para guiarme y resolver que se ha interrumpido, que el equipo no enciende o ha dejado de funcionar.